Particular hemos invitado al doctor Juan Altamar Santo Domingo, quien se encuentra con nosotros en la tarde de hoy, notario primero del municipio de Soledad. Doctor Juan Altamar Santo Domingo, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación. Y indudablemente ese es el tema de moda del día. Y la verdad es que no es una cosa nueva que diga el Papa. Ya él ha dicho tantas cosas antes que todas indican que de manera coherente viene respetando los derechos de las personas, la dignidad humana, la igualdad, la inclusión. Es que ese tipo de opiniones solamente puede producirla alguien que por convicción es un garantista de la persona humana, de entender que las personas todas tenemos derechos y somos iguales en el mundo. Así es. Entonces, una cosa es la religiosidad, que es una ideología, pues lógicamente que tiene muchos militantes en el mundo, y otra cosa son otros pensamientos que son orientados a la integración del ser humano, al respeto del ser humano, a las garantías legales y constitucionales. Entonces, en ese sentido, la discrepancia se da porque hay quienes, por creer que tienen una ideología, las demás personas tienen que tener la misma ideología. El mundo es amplio y ajeno, ancho y ajeno. Es un derecho fundamental de las sociedades modernas. Entonces, hay quienes opinan una cosa y hay quienes opinan otra cosa. No vamos a decir que los unos están en lo correcto y los otros en lo no. Lo que sí es cierto es que en Colombia, eso que manifestó el Papa de que había que legislarse para darle un viso legal a las uniones del mismo sexo, ya en Colombia está superado desde la sentencia C075 y C561 de la Corte Constitucional. Ya en Colombia se celebra el matrimonio igualitario, que la doctrina y el periodismo lo ha llamado así, matrimonio igualitario. Sí. Que consiste en que dos personas del mismo sexo hacen el vínculo correspondiente y que produce exactamente todos los mismos efectos civiles y jurídicos que en un matrimonio eclesiástico. Doctor Juan Altamar, sí. así sea que esta unión marital de hecho, porque de todos modos el matrimonio es un contrato y que se lleve a través de la iglesia o de manera civil, lógicamente que es un contrato de igual manera. Ahora, sí, claro. Lo que sí podemos, sin duda alguna, porque usted que ha tenido la experiencia de casi 80 uniones que se han presentado con parejas del mismo sexo durante el último tramo del año. ¿Cómo ha sido precisamente esa experiencia? No, en el último tramo del año no, porque en el último tramo del año hemos tenido bastantes pandemias. Bueno, antes de la pandemia. Sí, en los últimos años, después de que salió la sentencia C561, nosotros hemos fungido para darle fundamentación y viso legal a unas 79-80 parejas del mismo sexo, y que la mayoría o casi que todas acuden porque es que celebrar el contrato de matrimonio igualitario genera obligaciones y derechos y unas ventajas, porque por ejemplo cuando dos personas del mismo sexo realizan el matrimonio igualitario, adquieren los mismos deberes y obligaciones que se adquieren en el matrimonio entre personas heterosexuales. Pueden vincularle a la seguridad social para el amparo de salud, pensión. Si muere la otra persona que está pensionada, tiene derecho a la sustitución pensional. Tienen la posibilidad de adquirir subsidios estatales que se le otorgan a las familias. Entonces, el tema de la legalización del vínculo no es desde las mentes retorcidas, que es para darle legalidad a una condición que ellos deploran. No. Es para garantizar derechos y obligaciones y garantizar el respeto, la dignidad humana de las personas. Indudablemente que las personas que tienen
su disposición y que son, digamos, homosexuales, son unas personas comunes y corrientes. Y esas personas son la misma cosa que cualquier otra persona. En lo que sí yo observo, y para eso ya hay una investigación grandísima que se hizo allá en la Segunda Guerra Mundial, cuando había un tipo que era un perseguidor de las parejas, de las personas con tendencias sexuales igualitarias o homosexuales, que los mataba. Ese personaje, que era un carnicero, resultó que con la historia y el paso de los años del nazismo, él era homosexual. Entonces tenía esa condición para de pronto apaciguar. Hay mucha gente que son aberrantes, detractores de las parejas del mismo sexo, pero que hay que averiguar por qué lo son, porque las personas que son mentalmente equilibradas y respetuosos de los derechos de las personas humanas y respetuosos de la dignidad y de la igualdad y de la inclusión, pueden interactuar con personas del mismo sexo, que entre otras cosas es muy difícil que haya alguien en nuestra sociedad que diga que jamás ha interactuado con personas del mismo sexo en el ambiente social. El peluquero, el congresistas, legisladores, jueces, periodistas, tal vez notarios, en fin, hay de toda gama de profesiones y actividades. Hay personas que son del mismo sexo y son personas comunes y corrientes, y eso, por serlo, no hay que excluirlo, hay que incluirlo, hay que respetar la dignidad humana. Así es, fíjese que tal y como fue la postura por parte de la Iglesia Católica, que sorprendió a muchos, y como usted lo dijo, no es nuevo. Pero en Colombia, que hay libertad de cultos, aquí solamente hemos recibido a nivel mundial, por lo que conocimos acerca del documental del Papa Francisco, acerca de su posición en torno a esto. ¿Y cuáles fueron exactamente las palabras del Papa, don Álvaro Cano? Sí, con la buenas tardes al doctor Juan Altamar. Doctor Altamar, mire... buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mire, contextualizando, la frase del Papa dice: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. Nadie debería ser expulsado y tener, por lo menos, tener una vida oculta. En este orden de idea, lo que yo le quiero preguntar, dentro de estas palabras no se puede abrir la posibilidad de que se le otorgue algún tipo de derechos todavía no registrados dentro de la ley, que se quieran ampliar estos derechos, porque hay algunos derechos que todavía no están, como el derecho a adopciones, a tener familias, hijos adoptivos. ¿No se abre una puerta ahí con esta frase del Papa Francisco? Mira, el tema del homosexualismo es una realidad. Querer ponerle más allá a interpretaciones, yo observo que entre menos se entiende el tema, más necesidades se dicen. A quienes más atacan los derechos de las personas del mismo sexo son precisamente personas que les gusta opinar, pero sin ninguna visión clara del tema. Ellos existen, los conocemos y los vemos en todas partes, deportistas, como te decía ahorita, de todas las profesiones, y los derechos de las personas son los derechos de las personas, que son es la inclusión, es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Por qué quienes atacan esa posibilidad de que personas del mismo sexo tengan igualdad de derechos, exigen igualdad de oportunidades en cuestiones laborales, en cuestiones salariales, en cuestiones de igualdad de acceso a la educación, a la sociedad? Entonces, mire en dónde está el desajuste, que sería incoherente. Hay quienes discuten que el Estado debe darle igualdad de derecho para la educación a todas las personas. Eso debe ser el resultado de un pensamiento incluyente. Sin embargo, hay personas de esas que dicen, no, pero a los homosexuales no hay que dárselo. Entonces, ahí hay incoherencia conceptual para asumirlo. El tema de la adopción es que actualmente una pareja del mismo sexo puede adoptar al hijo o a la hija de uno de los dos, ¿sí?
el hijo o hija de uno de los dos sí puede adoptarlo. Ellos lo que no pueden adoptar es el hijo de una pareja tercera, de una De un tercera tercero, sí. pareja. Es decir, pero si es hijo o hija de uno de los dos, pueden hacerlo. En el caso de las mujeres, esas mujeres que son las que más en la práctica más han hecho el matrimonio igualitario, ellas pueden adoptar y parir, porque es que la mujer sí puede parir. Busca un gameto in vitro, un gameto para fecundar su óvulo, y se lo fecunda y ella pare, y pueden parir las dos, y el hijo o la hija es hijo de cada una de ellas, y que le dan la estructura jurídica de la adopción que adoptaría quien no para. En el caso del hombre, pues es más complicado, porque bueno, también podrían tomar el gameto de uno de ellos y hacerlo fecundar en un vientre diferente, que entre otras cosas es una de las nuevas situaciones que contempla la reforma del Código Civil, que está en trámite en el Congreso. Así es. En el trámite en el Congreso está ese tema de la fecundación de vientre ajeno, ya está contemplada, porque son realidades de la humanidad. Entonces uno no puede ir contra las realidades de la humanidad. ¿Para qué va uno en contra de las realidades de la humanidad si siguen dándose y no podemos pararla? Esa es la vida que nos tocó. Así es, y fíjese que no exime a que sean parejas del mismo sexo las que de una u otra manera puedan estar dentro de un proceso de adopción, ¿no? Sí, no lo eximen, no lo eximen. Ellos pueden hacerlo, es que son seres humanos, queridos periodistas, son seres humanos. Doctor Altamar, y como tal hay que garantizarles su derecho. ¿Sí? Doctor Altamar, en cuanto a la religiosidad, ¿no es un tema bastante complicado manejarlo por parte de la Iglesia Católica cuando hay una serie de principios creados a través de la sociedad, a través de los años, mantener una posición de esta cuando ellos hablan de unos principios que están plenamente establecidos dentro de su concepción? Bueno, pero es que ahí hay una cosa bien cierta, Manglio, y es que una religiosidad ortodoxa de un comportamiento axiomático e inamovible, hasta donde le cabe a cualquier religiosidad, a cualquier organización religiosa, si es que dentro de sus militantes o de sus feligreses hay homosexuales. Y eso ha sido debate internacional, mundial, y eso se sabe, y eso, entonces es una doble moral. Más bien, si practico y soy difusor de una religiosidad, debería ser un difusor de la verdad absoluta, de la verdad verdadera. Y entonces hablan en contra de los homosexuales. Sin embargo, en muchas iglesias hay homosexuales. Entonces, ¿cómo aceptan a ese homosexual allí y están en contra? Entonces es una doble conducta. Así es. Y que se presenta ante la doble conducta por tener unos principios que no van acorde con la realidad de la humanidad, porque si todos somos hijos de Dios, digamos, los que creen en ultranza de que somos formados por voluntad de Dios nada más, y que el desarrollo biológico no interviene en nada, pues estaríamos incluyendo en la regla general, todos somos hijos de Dios. Los periodistas son hijos de Dios, son hijos de Dios, sí, porque son seres humanos. O el futbolista es un ser humano, entonces es hijo de Dios. De la misma manera, el gay es un ser humano, sí, los seres humanos son hijos de Dios. Entonces todos son, eso es análisis de lógica formal, simple o lógica formal, querido Manglio. Bueno, hay una situación que lógicamente se puede traducir de esta manera, que sencillamente fue un pronunciamiento de la Iglesia Católica, pero como tal los diferentes cultos o digamos cualquier tipo de religión en el mundo está en su derecho de emitir cualquier tipo de juicio en torno precisamente a situaciones como esta. Ahora, lo ha hecho la Iglesia Católica, como usted lo dijo, históricamente ortodoxa, muy regida en sus tradiciones y demás, pero ya dio un paso con el propósito mismo de no colocar tabúes tanto en este sentido, ¿no? Claro, es que hay que comenzar a ser auténtico, a ser objetivo, a mantener un pensamiento acorde con la situación que se da. Y el acorde a la situación que se da, usted ha visto situaciones de pedrastría en el clero, ¿cierto? Y de homosexualismo, sí.
Entonces, ellos son seres humanos y pueden serlo. Pero si profesan la religiosidad que lo prohíbe, no deberían hacerlo. Sin embargo, lo hacen, ¿cierto? Y tienen su derecho. Doctor Juan Altamar, ¿y cómo se encuentra? Sí, disculpe, ¿y cómo se encuentra el tema de la demanda para la cuestión del matrimonio, o mejor, este contrato de las parejas del mismo sexo en esa unión marital de hecho? ¿Cómo está precisamente preparada la notaría para recibir a todos aquellos que lo deseen contraer y de manera ya legal establecer esa unión? Es que eso existe, Banglio. Una cosa, y ojo a lo siguiente, la unión marital de hecho es una cosa diferente. La unión marital de hecho es la que conforman dos personas bien heterosexuales o bien homosexuales para convivir sin celebrar el contrato de matrimonio. Sin embargo, el desarrollo legal en Colombia va tan avanzado que las parejas unidas mediante el vínculo de unión marital de hecho, bien por declaración extraprocesal o escritura de constitución de unión marital de hecho, tienen los mismos derechos que las parejas unidas en matrimonio como el que tradicionalmente se viene buscando, o el matrimonio igualitario, que es el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Doctor Juan Altamar, ya para finalizar, su concepto generalizado sobre esta situación y cuál sería su análisis final en torno a esta situación. No, que el mundo es cambiante y que hay que respetar los derechos humanos y que todas las personas somos iguales, y entonces tenemos derecho a la inclusión, al no repudio, a la igualdad, y entonces no podemos para unas cosas exigir igualdades y para otras negar las igualdades. Vamos camino a que el ser humano tiene que entender que somos hijos de la tierra, ¿sí? O hijos de Dios, o hijos del sol y de la luna. Somos los habitantes de la tierra y que como tal tenemos los mismos derechos por existir en la tierra. Ahora, que haya diferencia por otras cosas, de oportunidades, de inteligencia, de capacidades, esa es otra cosa, pero en el plano normal de personas humanas tenemos todos los mismos derechos y nadie puede negarlo. Ok, de verdad, muchas gracias al doctor Juan Altamar Santo Domingo, gracias por esa deferencia, por su atención. Le deseamos una feliz tarde y éxito en esa gestión que viene realizando al frente de la Notaría Primera del municipio de Soledad. Bueno, pues, mil gracias. Ok, bueno, ahí estaba el doctor Juan Altamar Santo Domingo, notario primero de Soledad, hablando sobre este tema que ha causado algún tipo de criterios y conceptos en los diferentes sectores en el territorio nacional.